cerca de mí. Sí, Señor. Mas yo sé que he fallado, presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Levanta tus manos y dilo conmigo. Como paloma con tu gracia, hoy desciende. Como aceite derramado, úngeme. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Mas yo sé que he fallado, no quiero estar lejos de ti. Amén. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Ven y purifícame. Gloria a Dios. Llama de fuego. Gloria a Dios. Muchas bendiciones, mis hermanos. Es un gozo para mí el poder estar aquí de nuevo para poder compartir palabra de Dios. Y estaba meditando acerca de que cada vez que yo me siento aquí o comparto, lo hago con un solo propósito, aclarando, ¿verdad? Lo hago con un solo propósito, es de que usted, al igual que yo, crezcamos espiritualmente, seamos fortalecidos espiritualmente, que el Señor me dé a mí, le dé a ustedes y me dé a mí las herramientas necesarias, ¿verdad? Para poder caminar, para poder continuar. Y esa es la idea. Yo estoy estudiando palabra de Dios. Yo cada día estoy aprendiendo. Yo estoy tratando la manera de crecer, edificarme en su palabra, en su conocimiento, ¿verdad? Y así de igual manera pone en mi corazón el poder compartir con ustedes. ¿Por qué les digo esto? Porque no soy perfecto. Porque vuelvo y le repito, estoy estudiando, estoy aprendiendo, todo esto a mí me sirve tanto a usted para crecer espiritualmente y me sirve a mí también para crecer ministerialmente, para poder desarrollarme en el conocimiento cada día más de su palabra. Y por eso es mi deseo hacerle saber eso. Me voy a equivocar, voy a cometer algunos errores, voy a decir algunas cosas que no están correctas, quizás usted me corrija en algún momento, en amor, ¿verdad? Pero esa es mi idea. Mi idea es que usted crezca y yo crezca también en conocimiento, cada día más, aprender más y más de su palabra, que es lo más importante, ¿verdad? Entonces, ahora en esta mañana yo quiero compartir con ustedes algo muy importante, llamado los dones del Espíritu Santo. Si me disculpa un minuto. Gloria sea al Señor.
Entonces ese es mi deseo, que crezcamos tanto usted como yo, ¿verdad? Que crezcamos en palabra, en conocimiento, en sabiduría de Dios. Gloria sea a mi Dios y Padre Celestial. Y pues, como le decía, vamos a leer un poquito, a aprender usted y yo, ¿verdad? Los dos, o todo el que se conecte, aleluya. Como le digo, ¿verdad? No se equivocan. De los dones del Espíritu Santo. Y les voy a leer en 1 Corintios capítulo 12, donde dice su palabra, honrando al Padre, honrando al Hijo y al Espíritu Santo. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Grábese eso en el corazón, el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Guárdese eso en el corazón. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Oiga, se repite 3 veces. El Señor es el mismo en todo. Y cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buen administrador de las multiformes gracias de Dios. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, fe, por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidad, por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otros, diversos géneros de lenguas. Y a otros, interpretación de lenguas. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, porque en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta mañana yo vengo delante de tu presencia, Señor, poniéndote cada una de las palabras que van a salir de mi boca, que seas tú, Señor, hablando, que seas tú glorificándote, Señor, que seas tú, Señor, quitando todo aquello que estorbe, todo aquello que quita la comunión contigo. Me arrepiento de mis pecados. Te pido perdón, Señor, para que el enemigo no tenga absolutamente nada de qué acusarme, Señor. Los confieso delante de ti, mi Dios. Te pido perdón, mi Dios y Padre Celestial. Pongo este momento, Señor, de un pequeñito estudio que tú me has dado, Señor, que me has motivado a poder compartirlo. Sé tú, Señor, hablando a nuestras vidas. Sé tú, Señor, ministrándonos, Señor. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado, y que la gloria siempre sea para ti, mi Dios y Padre Celestial. Amén y amén y amén. Un cafecito con Dios. Aleluya, por la mañana poder ministrar nuestras vidas, ¿verdad? Y pues dice en el versículo 4, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es el mismo, es el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, dones se deriva de la palabra griega carismas, para indicar capacidades, aptitudes concedidas por el Espíritu. Dice su palabra, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Pero no ministrelo solamente, sino ministrelo a otros, como buenos administradores de las multiformes gracias de Dios. Ministrelo, trabájelo, desarróllelo. ¿Sí? Primera Pedro 4 dice,
cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros. Es lo que estábamos leyendo, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, que es dada por él, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a analizar un poquitito la palabra sabiduría. Tengo 3 puntos, nada más. Voy a tratar de desarrollarlos en el corto tiempo. Primero Dios, que es palabra sabiduría, palabra de sabiduría, palabra de conocimiento y el don de fe. Esos 3. Los dones del Espíritu Santo, cada uno de estos dones es dado por el Espíritu Santo, como bien sabemos. Y notaremos también que ninguno de estos dones se obtiene por habilidad humana. No se obtiene de esa manera. O tal vez por algún talento especial que pueda tener la persona. No, se obtiene por el Espíritu Santo. La palabra sabiduría. Para comenzar vamos a leer la introducción de Pablo en este tema, y en 1 Corintios 12:1 dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pablo bien comprendía la importancia del conocimiento y deseaba que nosotros y los creyentes, los corintios en ese momento, salieran de esa ignorancia. Y me trae a memoria, estaba leyendo también, y eso no lo sabía, ¿verdad? Que los corintios, su religión, así como los católicos, ¿verdad? Ellos ellos practicaban eran ¿cómo se llama? De la religión griega, llamémosle así, ¿verdad? Si mal no me equivoco. Y pues ellos tenían sus ideas y su fe fundamentada en los dioses del Olimpo y tantas cosas. Esa era su fe, los corintios, ¿verdad? Era como se llama así. Pero volviendo al punto, Pablo comprendía esa importancia de ese conocimiento y deseaba que los corintios, ¿verdad?, salieran de esa ignorancia. Porque les dice, porque no quiero que ignoréis, les dice. Ahí está él diciendo esa palabrita, no quiero que ignoréis, o sea, no quiero que sean ignorantes, que estén así, ¿verdad? Y eso lo dice en 1 Corintios 10:1, ¿verdad? 5 veces él en sus epístolas le repite lo mismo a ellos, se lo repite en Romanos 1:13, en Corintios 10:1, ahí mismo en 1 Corintios 12:1, en 2 Corintios 1:8 también, y en 1 Tesalonicenses 4:13, les dice siempre, ¿verdad? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Lo que él quiere es que nosotros crezcamos espiritualmente. Y Pablo sabía que era necesario el verdadero conocimiento en cada área de sus vidas y de nuestras vidas también, porque esto es un legado que él dejó, ¿verdad? Gloria a Dios, y por medio del Espíritu Santo, indudablemente. Así como en el caso de los corintios, les dice que nada os falte en ningún don, que no les falte nada en ningún don. Y en 1 Corintios 1:7 les dice: sin embargo, para que los dones sean útiles, deben basarse en el verdadero conocimiento. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Nosotros no deseamos comprender bien, no. No solo queremos saber acerca de estos dones, no. Sino que también deseamos, yo no sé usted, pero yo deseo
verlos en operación en mi vida. Yo no sé usted, si usted desea verlos en operación en su vida. Los dones de fe, de sabiduría, de conocimiento, de sanidad, gloria a Dios. Pero ¿sabe una cosa? Que es muy importante orar para que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas, en nuestras mentes, y nos dé una comprensión amplia sobre lo que es desarrollar cada uno de estos dones. Ahora bien, esa definición de la palabra sabiduría, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. 1 Corintios 12:8. Sabiduría es un buen juicio basado en conocimiento. Perdónenme que a mí se me enreda la lengua. Aleluya, gloria a Dios. Déjenme ver aquí una cosa otra vez, gloria a Dios. Son fallas técnicas. Gloria sea al Señor. Entonces, es una palabra de buen juicio basado en conocimiento, pero el don abarca mucho más. Ese don, palabra de sabiduría, abarca mucho más. El término palabra es muy clave. Ese término palabra es muy clave. Se deriva del término griego logos. Logos significa la materia de, el sujeto de, la esencia de. Se lo repito, logos significa la materia de, el sujeto de, la esencia de. Puesto que los dones del Espíritu son estrictamente del Espíritu de Dios, entendemos que la palabra de sabiduría es una expresión de Dios. No es solo una expresión de sabiduría. La sabiduría a la cual se refiere el autor, que es Pablo en este versículo, viene directamente de Dios. Es la sabiduría de Él, de Dios. Por lo tanto, a través del don de la palabra de sabiduría, el Espíritu Santo le da al creyente un poco de sabiduría divina. Aleluya. Y esa expresión, la palabra sabiduría, se refiere a una porción pequeña. También aparentemente se refiere a un tipo de sabiduría esencial para una necesidad en particular, ¿verdad? Podríamos decir que un poco de la sabiduría de Dios es expresada en el tiempo oportuno. Gloria sea al Señor. La palabra sabiduría, como ya le he dicho, es un poco de sabiduría de Dios expresada en el tiempo oportuno. Es un don que hace a una persona sabia desde que lo recibe. Desde que recibe ese don de sabiduría, lo hace más sabio a esa persona. Y ese don es de parte de Dios, en un momento oportuno, gloria sea al Señor. Y esa sabiduría natural inspirada, ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Es una sabiduría natural, nato, que está en el Espíritu Santo y que a Dios le ha placido compartirla con usted y conmigo, pero con propósitos divinos. Gloria sea al Señor. Debemos comprender que la palabra sabiduría totalmente es sobrenatural. Y Pablo dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. 1 Corintios 12:8. No se obtiene, no se obtiene de la escuela, no se aprende en la escuela. Tampoco porque la persona es sabia por naturaleza, no se obtiene de esa manera. Solamente se obtiene por el Espíritu Santo. Para podernos ayudar a comprender este don del cual estamos hablando, de la palabra sabiduría, es necesario hacer algunas preguntas, hacernos unas preguntas. Número 1, ¿a quién se le da
palabra de sabiduría. En 1 Corintios 12:11 dice, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. A quien Él quiere. A quien Él quiere. A usted le puede dar palabra de sabiduría. A mí me puede dar el don de fe. Tal vez a aquel le puede dar el don de discernimiento. A aquel otro le puede dar otro don. Sí, pero es el Espíritu Santo quien nos reparte como Él quiere. Anhelemos alguno de esos dones para poder desarrollar ese ministerio que Dios ha puesto en nuestras vidas. Anhelémoslo, ¿cómo? En oración, anhelémoslo pidiéndole al Señor, Señor, pero así como un niño que está pidiendo su comida a un bebecito que está llorando y llorando y llorando, hasta que no le llevan su mamila, dicen los mexicanos, ¿verdad? Y como decimos nosotros los salvadoreños, su pacha. Hasta entonces no se queda tranquilo. Así anhelémoslo. En cierto sentido, todo creyente tiene la oportunidad de ser usado en la manifestación de cada don. Cada uno de nosotros tenemos esa oportunidad de ser usados por cada una de esas manifestaciones, por ese don de sabiduría en este caso. Todos los dones están en el Espíritu, ahí están todos. Ahora bien, si el Espíritu está en el creyente, de igual manera, sus dones, aleluya. Si el Espíritu de Dios está en ti, si el Espíritu de Dios está en mí, de igual manera, cada uno de esos dones puede estar en nosotros. Es nada más que lo anhelemos, es nada más que lo busquemos, es nada más que deseemos eso, es nada más que identifiquemos cuál es ese don que queremos desarrollar en nuestras vidas, para la gloria de Dios. Sin embargo, la decisión de cuál don o dones del Espíritu se manifiesta a través de cada uno de nosotros como creyentes queda enteramente bajo nuestra discreción. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que deseamos? ¿Qué es lo que anhelamos? Pero que no sea de una manera, se me olvida esta palabra, egoísta. Solo para que nos vean y mírenme, yo tengo este don y llego aquí. O para, perdónenme, porque usted sabe y estamos hablando realidades. Una de las realidades es que mucha gente allá afuera lo usan nada más para ser alabados, algo otros para hacer dinero de ellos. Bien lo sabemos, lastimosamente. Pero también le voy a decir una cosa. Como de introducción, como decía en el Espíritu, nadie puede llamar al Señor Jesucristo Salvador de su vida si no es por el Espíritu. Y si el Espíritu de Dios no está en esa persona, son espíritus satánicos que también obran. Mire, haciendo un paréntesis, pero está relacionado. Ayer estaba con una clienta y cuando llegué me dice, pero por favor me tiene cuidado con mi San Judas Tadeo. No le escuché. ¿De qué me dice? Le digo yo. Porque si no lo sabía, tengo problemas con este oído, no lo alcanzo a oír. Pero, ¿qué dijo? No, con mi San Juditas Tadeo, me dijo, ahí está en el asiento, me lo tiene cuidado, por favor. Y ya me dijo ella, le han pasado algunas cosas, haciendo un paréntesis así rapidito. El esposo de ella tuvo un accidente, a él le gusta correr en la arena y todo, y bueno, se descuidó y salió volando y cayó no sé cuántos metros, y el pasajero que iba con él se dañó un brazo, en fin, bueno, la demanda y todo, en fin. Pasó hace 2 días, esta semana pasada, el sábado fue, él dejó preparada su troca, con su trailer, con su buggy, o como le llamen, su cosa para correr ahí arriba también, todo listo. Y lo dejó. ¿Y a quién se le ocurre dejar la llave de su carro ahí dentro? Dejó su llave también ahí y lo andaban vigiando. Cuando se descuidaron, se robaron todito. ¿A qué quiero llegar? Que me dice, es que mi mamá me dijo de que ese San Judas Tadeo, que la mano izquierda es la que tiene levantada y tiene que ser la derecha. No le entendí ni nada. Bueno, cada quien con su fe, le dije yo. Y
A lo que quiero llegar es que el enemigo obra por medio de esas imágenes. No es la imagen, no es el pedazo de madera que bien sabemos que no tiene vida ni nada. Es un pedazo de madera. Es la fe puesta en esa imagen. Y detrás de esa imagen hay espíritus del demonio que están trabajando. Entonces, pero en nosotros es el Espíritu de Dios que está trabajando para obrar, para hacer su voluntad, para que este ministerio, que es el ministerio del Señor, el Evangelio, camine. Entonces los dones del Espíritu residen, ¿verdad?, en nosotros. Y son manifestados ¿por quién? Por el Espíritu de Él. ¿A través de quién? A través de nosotros como creyentes. Se manifiestan cuando usted pone su mano sobre un enfermo y pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Ahí se está manifestando el poder del Espíritu Santo. ¿Poder de qué? De sanidad. ¿Don de qué? De sanidad en ti. Don de revelación. ¿Ah? Gloria a Dios. Pero en este caso, de sabiduría, de entendimiento, de conocimiento. ¿A través de quién? No que se aprendió en la escuela, no que ya lo traía la persona nata ese conocimiento, no, sino que es a través del Espíritu Santo en su vida y en mi vida, que es lo mejor, ese don de revelación, de sabiduría, gloria sea al Señor. Y en Hechos 15, del 5 al 27, se encuentra un ejemplo muy claro de la palabra de sabiduría. Y la iglesia primitiva se enfrentaba a un problema bien serio, ¿verdad? Y se trataba de los gentiles que ellos se acababan de convertir, ¿verdad? Ellos venían del judaísmo, al igual que Pablo también venía del judaísmo. Y para tratar esta solución, ¿verdad?, de ese problema, los líderes se reunieron y dijeron, no es justo que estos hombres estén así, tienen que circuncidarse. Y empezaron ahí ellos a tratar el problema. Y entonces en esa viene, ¿cómo se llama? Para tratar de solucionar ese problema, los líderes, todos los líderes de ellos, ¿verdad? Esos líderes de la iglesia se reunieron y entonces con muchos creyentes se reunieron ahí y planificaron mucho sobre el problema, hablaron demasiado, tocaron varios temas y si quieren se lo leo en Hechos 15, 5, 27, pero es algo largo, se lo voy a recortar así. Y estaban hablando ahí y se levantó Pedro y después se levantó este hombre Esteban también para hablar y después por último se levanta Jacob, ¿verdad? Y habló y empezó a hablar acerca del Señor Jesucristo y empezó a hablar acerca de eso, pero él habló palabra de sabiduría. Pero por medio de quién le fue dada palabra de sabiduría, de revelación, de parte de quién, del Espíritu Santo. Y así usted y yo nos podemos levantar en algún momento en una situación bien difícil. Viene el Espíritu Santo y lo toma usted y lo usa en ese momento para dar palabra de sabiduría. Tal vez algún hermano, tal vez alguien esté pasando por una situación bien difícil y el Señor lo va a tocar a usted, lo va a usar a usted o a mí o a algún otro, lo va a usar con esa palabra de sabiduría y le va a llevar palabra y le va a decir de este y de este y de esta y de esta manera, ve y háblale, así como le dijo a este hombre al que se le juntó al eunuco, se me olvida el nombre en este momento. Y se le acercó y le dijo, ¿y entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender? El eunuco le dice, ¿cómo voy a entender lo que leo? Si no me lo dicen. Y empezó, el hombre se sentó con él y empezó a darle palabra de sabiduría, a desarrollar lo que estaba escrito allí. Y ese hombre en ese momento comprendió y entendió el propósito de Dios en su vida y dijo, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Y en ese momento, aquí hay agua, dijo, quiero ser bautizado. Palabra de sabiduría, palabra de convencimiento, palabra de gloria sea al Señor. Uno de los líderes, después de su descripción, ¿verdad?, le pareció bien, ¿verdad? Y le pareció bien a los apóstoles y a los ancianos y con toda la iglesia. Ahora notemos estos pasos. Era un problema serio en el versículo 5. Estamos hablando, si usted quiere buscarlo y quiere leerlo ahí usted, ¿verdad? Está en Hechos 15, 27.
Y uno de los problemas era un problema serio, indudablemente, ¿verdad? Porque ellos estaban peleando por la circuncisión. Y después de eso, hubo una reunión, ¿verdad?, del cuerpo de creyentes. Y después de eso, el grupo trata de resolver el problema, ¿verdad?, en el versículo 7 al 12. Y luego el Espíritu Santo, a través de Jacob, como ya le decía, le da la respuesta en una palabra de sabiduría. En el verso entre el 13 y el 21, ahí está todo lo que habló Jacob. En ese momento, ¿sí? Jacobo, perdón, no Jacob, Jacobo. Y la palabra de sabiduría, ¿a qué condujo? Condujo a todos a una decisión favorable. En estos versículos se destaca esa idea de que la palabra de sabiduría fue dada por el Espíritu Santo. Fue dada por el Espíritu Santo. Palabra de sabiduría necesaria para alcanzar a la gente. El Espíritu Santo estaba con Jacob y a través de él, de Jacob, manifestó la palabra de sabiduría a la iglesia. Perdón. Y la iglesia recibió el don de la palabra de sabiduría. Qué precioso, ¿verdad? Qué hermoso. Ahora bien, tal vez usted, y yo me lo he preguntado quizás, ¿cómo funciona esa palabra de sabiduría en nuestras vidas? ¿Demanda profundos razonamientos? ¿Cómo sabe el creyente por quién el Espíritu Santo da palabra de sabiduría? ¿Cómo? ¿Cómo sabe el creyente lo que debe de decir? ¿Ah? Y esta pregunta yo creo que la hemos pasado más de algunos. ¿Y cómo hago? ¿Y qué digo? No sé. Pero miren, les digo una cosa. La palabra de sabiduría puede dirigirla solamente el Espíritu Santo directamente a su corazón. Pero no tanto eso, sino que también la puede dirigir directamente al corazón de aquella persona a la cual usted puede estar ministrando, puede estar aconsejando, no en su propio consejo, no en su propia sabiduría, no en su propio conocimiento, no, sino por medio del Espíritu Santo. ¿Ah? Esa es la verdadera palabra de sabiduría que viene del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. Y en Efesios 1, 17, 19, se lo voy a leer porque no lo tengo. Gloria a Dios, bendito sea mi Dios y Padre Celestial. Espero que usted y yo estemos creciendo en ese conocimiento que el Señor quiere que tengamos en esta mañana. Efesios 1, 17, mire, dice... Esta es mi Biblia de batalla. Tengo la otra, pero no. Esta es mi Biblia de batalla. Aleluya. No me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. La palabra de la cruz es locura para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los hombres y frustraré la inteligencia de los inteligentes. Ahí está. Ahí está. La palabra de sabiduría puede dirigir al Espíritu Santo directamente al corazón del hombre. Y ya no es sabiduría de hombre. El mismo Señor, por medio de Pablo, dice, destruiré la sabiduría del hombre. ¿Ah? Pablo dirigía su palabra de sabiduría a los corintios.
Pero antes de que lo hiciera, el Espíritu Santo ya le había comunicado directamente a su corazón. O sea, antes de que Pablo hablara, el Espíritu Santo lo estaba usando. Y él mismo habla porque era un hombre con conocimiento, un hombre que fue preparado a los pies de Gamaliel, un hombre preparado. O sea, cuando digo preparado, preparado. Y él mismo dice, destruiré, él lo dice por sí mismo, destruiré la sabiduría del hombre. O sea, le quitó la sabiduría en ese momento a Pablo y el Espíritu Santo viene y lo usa a Pablo y Pablo empieza a hablar palabra de sabiduría, de revelación por parte del Espíritu Santo. Ya no era palabra de hombre, sino era palabra de Dios revelada por el Espíritu Santo. Y en 1 Corintios 2 del 5 al 17, al 15, miren, dice... Aleluya, gloria sea al Señor. Dice 5 al 15, mire. 1 Corintios 2, del 5. Aleluya. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. No debemos de confiar en hombres. La sabiduría que proviene del hombre es vana, ¿no? Y hay mucha gente que anda de aquí para allá, ¿verdad? Escuchando a medio mundo, hasta Walter Macabro, ¿verdad? Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez en la fe, o sea, usted y yo, como hijos de Dios. Eso creo. No la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo, que perecen. Oiga bien, no la sabiduría de este mundo, ni de los poderosos de este mundo. Santo, aleluya. Cuando habla de los poderosos está hablando de los gobernantes, ¿verdad? Que esa gente, pues, como gobiernan países, se supone que tienen que tener mucho conocimiento, mucho entendimiento. El juez, como el abogado, como el fiscal, todas esas personas tienen que estudiar y estudiar, tienen un conocimiento bastante tremendo, pero es sabiduría del mundo, es conocimiento del mundo. Ellos tienen que conocer de Biblia también, tienen que leerla. Ellos tienen que conocer también de Biblias satánicas, tienen que conocer de todos los libros habidos y por haber. A la hora de defender o a la hora del fiscal ir y acusar a aquella persona, tiene que estar bien preparada, con mucho conocimiento, al igual que el presidente. El presidente tiene sus consejeros ahí alrededor y antes de tomar decisiones no las toma por sí mismo, ¿ah? Por mucha sabiduría que él pueda tener y pueda estar en ese cargo, pero tiene gente preparada que le dicen qué hacer, qué decidir, a qué hora va a apretar el botón rojo, a qué hora va a hacer esto, a qué hora... Pero es sabiduría de hombre, ese es el punto. Pero dice Dios en su palabra, destruiré la sabiduría del hombre, dice. ¿Y qué mejor sabiduría que tener la sabiduría del Padre por medio de su Espíritu Santo? Aleluya. Ahora bien, ¿cuándo? Pero primero permítame. Pablo dirigía estas palabras, ¿verdad? De sabiduría a los corintios, sí. Como ya sabemos. Ahora bien, pero ¿cuándo? ¿Cuándo se manifiesta la palabra de sabiduría? No podemos, ¿verdad? Nosotros determinar cuándo se necesita. El Espíritu Santo sí. Él sí sabe en qué momento usted va a aplicar esa palabra de sabiduría. ¿Y sabe cuándo es? Cuando usted y yo estamos preparados. ¿Y cómo nos vamos a preparar? Como le estaba diciendo, a medida que nos metamos en búsqueda de Dios, de leer más su palabra, de estar más en comunión con Él, en orar más, el Espíritu Santo va a venir y lo va a tomar. Y todo aquello que usted ha recibido por medio de este manual,
este manual de vida, lo va a traer a memoria suya. Y a la hora, el Espíritu Santo le va a ir dando, le va a ir revelando lo que usted tiene que hablar, lo que usted tiene que decir. Ya no es de una manera humana, sino por medio del Espíritu Santo. Gloria sea al Señor. En Romanos 12:6 Romanos 12:6 dice, mire, gloria sea al Señor. No importa el tiempo que me tome. Yo siempre digo 1 hora, pero 12:6 dice, tenemos pues diferentes dones según la gracia que Dios nos es dada. El que tiene el don de profecía, úselo conforme a las medidas de fe. Al servicio. El de servicio en servir, el que enseña en enseñanza, el que exhorta en exhortación, el que reparte en generosidad y el que preside con solicitud, que hace misericordia, el que hace misericordia con alegría. Pablo, él estudió las circunstancias bajo las cuales se manifestó este don en la iglesia primitiva. Y él, ¿verdad?, ayudará o ayudó a los corintios a poder comprenderlos. Gloria sea al Señor. Y fíjense que si usted se da cuenta en Hechos 2, 16, 36, cuando Esteban fue usado y se paró frente al Sanedrín y empezó a decirles, ay, Dios me libre, todas las cosas que esta gente habían hecho, esta gente se enojaron tanto, pero fue revelado por parte de Dios. También cuando surgieron problemas en la iglesia, también cuando se inició la persecución, también el Espíritu Santo se reveló en Hechos 5:26 al 33. Y cuando le hablo acerca de que Esteban, ¿verdad? Estamos hablando en Hechos 6:10 también. Pero también en particular en el versículo 29 es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, dijo Esteban. Es necesario. Gloria sea al Señor. Y es muy poderosa. Y la palabra de sabiduría. Mire en Lucas 12:12. En Lucas 12:12 y en el 21:15. Es muy necesaria esa palabra. Cuando las personas se enfrentan en sus problemas, es necesaria la palabra de sabiduría. En Hechos 5, del 1 al 11, es muy necesaria. En todos estos puntos que le estoy diciendo, te lo repito, cuando surgieron problemas en la iglesia, ¿verdad? Se manifestó la palabra de sabiduría, ¿verdad? Y cuando se inició una persecución, se necesitó la palabra de sabiduría. ¿Qué vamos a hacer? En Hechos 5, 26 al 33. Específicamente en el versículo 29. También es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Cuán poderosa es la palabra de Dios, ¿verdad? En Lucas 12:12. Sí, o sea, ellos dijeron, cuando los llevaron presos a estos hombres, les dijeron, ajá, ustedes vengan para acá. Se les dijo, se les recalcó, estuvieron presos, fueron azotados y todo más. En fin, y ahora están libres y ustedes continúan hablando de la palabra de Dios. ¿Qué les pasa? Pero vino uno de ellos, Pedro creo que fue, que les dijo, juzguen ustedes si es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Palabra de sabiduría. No era del hombre, era palabra de parte de Dios que venía del Espíritu Santo para responder a aquello que les estaban diciendo a ellos. ¿Ah? Cuando las personas
enfrentan un problema también en Hechos 5 del 1 al 11. ¿Ah? Es necesario la palabra de sabiduría. Y se lo voy a leer eso, porque, mire, es muy importante y muy valioso tener la palabra de sabiduría para saber tomar buenas decisiones, para hacer las cosas lo mejor posible, correctamente, perdón. ¿Ah? 5 del 1 al 11, mire, dice, se lo voy a leer rapidito, mire, dice, por cierto, hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer vendió su heredad. Ahí está. Ya conocemos la historia. No me acordaba de esta historia. Ellos prometieron algo, ¿verdad? Vender sus tierras y dar el dinero. Pero ellos decidieron quedarse con el dinero y pues uno fue muerto y después detrás iba el otro. Pero, ¿quién les reveló? ¿Quién fue? Fue el Espíritu Santo. ¿Por qué habéis engañado al Espíritu Santo? ¿Ah? No habiéndola vendido, te hubiera quedado todo a ti. ¿Ya? ¿Por qué decidiste quedarte con una parte? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Palabra de sabiduría revelada por el Espíritu Santo. Aleluya. Cuán valioso es el don de sabiduría, ¿verdad? Anhelémoslo, anhelémoslo. ¿Ah? Y usted no va a ser profeta de hombres. No va a ser usted profecías que el hombre nada más porque se le ocurrió. No, es porque el Espíritu Santo le habló, porque el Espíritu Santo lo usó. Mire, si yo tengo, siempre lo digo, soy muy quisquilloso con dos ministerios, y es el de profeta y es el de apóstol. No, yo no le creo a cualquiera. Yo no. Yo me quedo analizando. Yo no soy emocional en ese sentido. Yo le pido al Señor, Señor, dame palabra, revélate, Señor, a mi vida, que lo que esta persona está hablando en este momento, que está parada ahí en el púlpito, me está diciendo que seas tú que me lo confirmes, Señor. Yo no voy a creer de primas a primeras, porque se involucran los sentimientos, y como yo ya traigo algo ya guardado en mi corazón y vino aquella persona y me lo dijo, ya me lo creí. No, debemos de ser muy cautelosos con respecto a ese ministerio de profecía. Muy cautelosos. Yo no le digo que no le crea a los profetas. Hay profetas en este tiempo también, personas de Dios, pero ahora con la tecnología que hay, mire, a usted lo investigan por medio del Facebook. ¿Ah? A usted lo investigan sus sentimientos, todo lo que usted está viviendo, las cosas que están pasando, y a usted le gusta publicar tanto. Por eso a veces aplaudo a algunas personas que no publican nada en su Facebook. Lo aplaudo. Cuando usted esté mal, no publique nada. Se rebaja uno. Cuando esté bien, de igual manera a veces no es bueno. Mire, mejor publique mensajes, palabra de Dios, que ni la gente ni los lee a veces. Pero hágalo. Pero el don de profecía es muy complicado. Y he visto gente charlatanas. Y esta palabra de sabiduría es necesaria para usarla de buena manera. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Gloria sea al Señor. Debemos de desearlo. Sí, el don de sabiduría hay que desearlo, pero para ayudar a la iglesia. Si el Espíritu Santo permitiera que se manifestara en nosotros ese don de sabiduría, no debemos de usarlo para nosotros mismos y decir yo lo tengo, yo tengo el don de sabiduría y me jacto y todo. No, más bien debemos de recordar que Él nos usa, que Él te usa, que Él nos va a usar como canales para dar los dones. Sí, a usted le va a dar su don, a mí me va a dar mi don, nos va a usar, pero nos va a usar como canales. ¿Para qué? Para usarlos en beneficio de la iglesia. Y humildemente debemos de alabar al Señor.
¿Cuál es el propósito de las palabras de sabiduría? ¿Cuál es específicamente el propósito de la palabra de sabiduría? Y es para la edificación del cuerpo de Cristo. Para eso es. Para eso es el don de la palabra de sabiduría. Para la edificación. Todo se haga para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y qué significa edificar? Edificar significa construir, estimular. Eso significa. Así que por lo tanto podemos decir que la palabra sabiduría consiste en edificar el cuerpo de Cristo. Y esta edificación se lleva a cabo si la palabra sabiduría se dirige a un miembro, a un cuerpo pequeño o a una multitud. De cualquiera de esas maneras estamos edificando el cuerpo de Cristo y estamos usando ese don tan precioso. Este don, mire, nunca lo da el Espíritu Santo solamente para que alguien se sienta bien o mejor. No, no es con ese propósito. Y hay muchas personas que así se creen y así se sienten. Es un privilegio muy especial el ser usado por el Espíritu Santo para ese don de sabiduría. Gloria sea al Señor. Usémoslo de la mejor manera. Usémoslo para la edificación del cuerpo de Cristo. Usémoslo. Permitamos que el Espíritu Santo se revele a nuestras vidas. Permitamos que Él se glorifique en nuestras vidas. Deme un segundo. Gloria sea al Señor. Bendito sea mi Dios y Padre Celestial. Espero que este estudio nos sirva, nos ayude a crecer ministerialmente y en servicio al Señor. Permitamos que el Espíritu Santo nos use. Quería desarrollar los otros dos dones, pero lo voy a dejar para la siguiente. Gloria sea al Señor. En la próxima voy a tratar de desarrollar el don, esa palabra de conocimiento que el Señor tiene para con nosotros. Gloria sea al Señor. El Señor es bueno, indudablemente. Voy a tratar del don de desarrollarlo, perdónenme. Vamos a orar. Oremos para que el Espíritu Santo, hay muchas cosas que quizás usted podrá decir, pero es que no soy perfecto, he fallado, hay cosas que no las he estado haciendo bien, pero este es el día en que usted puede decir: Señor, quiero servirte, quiero anhelar ese don, y hay muchos dones más en los cuales tú me puedes usar, Señor. Si a ti te place darme ese don de sabiduría, ayúdame a anhelarlo, a buscarlo, a desarrollarlo, Señor. Que Él ponga en su corazón y en mi corazón el poder cada día inquirir más de su presencia, más de su palabra, y lo más importante, agudizar
agudizar nuestros oídos espirituales para escuchar su voz. Él dice en su palabra que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad y justicia. Y cuando se trata que el Espíritu Santo nos va a guiar, se está refiriendo a que también Él es un maestro, el Espíritu Santo. Guiar es enseñar, es instruir, es mostrar. Entonces, cuando Él está diciendo que los va a guiar a toda verdad y justicia, te va a enseñar, te va a mostrar, te va a decir cómo. Pero necesitamos tener ese desarrollo, ese encuentro personal con el Espíritu Santo, esa búsqueda, ese anhelo, que Él nos ministre a nosotros, anhelarlo. Y si hay cosas que nos estorban, si hay cosas que sabemos que están mal en nuestra vida, ponerlas a sus pies y decirle: Señor, en el nombre de Jesús, aquí vengo delante de ti, Señor. Espíritu Santo, tráeme a memoria todo aquello en lo cual te he fallado y ayúdame a trabajar en ello, a desligarme de ello, a apartarme de ello, para que tú, Espíritu Santo, puedas venir y morar en mi vida. En cierta ocasión le tocaron la puerta a una persona en su casa, y cuando él fue y abrió la puerta, ve a un señor ahí con un uniforme naranja o azul, qué sé yo, y le dice, y mira enfrente un gran camión, y era el camión de la basura. Yo creo que ya ha oído usted esa anécdota, quizás de qué manera, no sé, pero lo traigo a memoria. Y le dice: ¿dónde le pongo todo esto? ¿Qué es esto? La basura. Solo le aviso que aquí ahorita yo voy a descargar todo esto para que meta a su casa toda esa basura. ¿Pero qué le pasa? ¿Usted está loco o qué? Así es. Nosotros le metemos mucha basura a nuestro cuerpo. Cuando dice su palabra que nosotros, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Lo haré pues parte de una ramera. Algo así dice Pablo, ¿verdad? Entonces, si hay cosas que le hemos metido, ideas, pensamientos, malos deseos, y hasta, ¿verdad? Usted imagínese lo que sea. Pidámosle al Señor que Él nos ayude, nos limpie, nos purifique, nos levante, nos restaure para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Por medio de qué? De esta primera palabra. Palabra de sabiduría. Y luego vamos a ver la palabra de conocimiento, que está un poco relacionada. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta mañana yo vengo delante de tu presencia, Señor, dándote las gracias, Señor, por haberme permitido, Señor, el poder desarrollar, Señor, este pequeño estudio de tu palabra, Señor. Yo me considero permita que el Espíritu Santo lo ministre esta mañana. Permita que el Espíritu Santo ministre su vida en esta mañana, tarde o noche, no sé. Permita que Él se glorifique en su vida. Conocerlo más, intimidar más con Él. Ese acercamiento con el Espíritu Santo.
Oh, reconocemos, Señor, que no hemos sido fieles, no somos perfectos. Sabemos que estamos en un proceso de perfección, Señor, día con día, Señor. Pero esa perfección viene a medida que nosotros buscamos esa intimidad contigo, esa búsqueda de ti, Señor. Anhelamos conocer más de ti, Señor, que tú nos enseñes, nos instruyas, nos ministres, bendito Dios. Sabemos que hemos descuidado, Señor, nuestra relación contigo, Señor. Sabemos que no hemos sido perfectos, Señor, que hay muchas cosas que no te agradan en nuestra vida, Señor. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser buenos administradores, Señor, de tu palabra, Señor. Buenos administradores de todo lo que has puesto aquí en nuestras manos, Señor, para ir y compartir tu palabra, el Evangelio, Señor. Aquellos que aún todavía no te conocen, bendito Dios, y necesitamos crecer espiritualmente, Señor. Ora, Señor, en aquel que está viendo este video, Señor. Obra en aquel que lo va a ver, Señor. Ministra su vida, bendito Dios. Sé tú orando y glorificándote, mi Dios, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor. Ora, mi Dios. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Obra, mi Dios, en esta mañana, Señor. Te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, que anhelan, Señor, estar siempre en tu presencia. Y aquellos que han descuidado, Señor, esa búsqueda de ti, Señor, sedúcelos, Señor, atráelos, enamóralos, Padre eterno, para que puedan llegar y buscar tu presencia, que puedan sentir ese deseo de anhelar tu presencia, de buscar tu presencia, de estar en tu presencia, mi Dios y Padre celestial. Que no descuiden, Señor, ese acercamiento contigo, Padre, sino que cada día en su corazón puedan sentir que desde que amanece, Señor, ese deseo de buscarte, de anhelarte, darte gracias, Padre eterno. Darte gracias por un nuevo día, Señor, por un nuevo respirar, por un nuevo amanecer, Padre eterno, porque hay salud, porque tal vez la salud está resquebrajada, pero estamos con vida, Señor, porque sabemos que tú estás en control, Señor, porque hay trabajo, Señor, quizás no hay suficiente, pero tenemos trabajo, bendito Dios. Porque podemos, Señor, darnos cuenta que nuestra familia está con bien, nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros parientes, Padre eterno, porque no hemos escuchado ninguna mala noticia, Señor. Por eso en esta mañana te damos gracias, Señor, por cada una de esas bendiciones que recibimos de ti, Señor. Glorifícate, en cada uno de mis hermanos, Padre eterno. Escucha el clamor de su pueblo, Padre eterno. Aquellos que tienen una necesidad, Señor, algún problema de salud, Padre eterno. Aquellos que han perdido un familiar, Señor, están tal vez en el proceso, Señor, de duelo, Padre eterno, por aquella pérdida, Padre eterno. Hoy en este mes se cumple un año, Señor, de que perdí a mi hermano, Señor, perdí a mi otro hermano, Señor, luego, Padre eterno. Duro perder a un familiar, Señor, pero tú nos fortaleces, Señor. Fortalece a todo aquel que ha perdido un familiar, bendito Dios. Llama de fuego. Aquel que tiene a alguien en el hospital, Señor, ya sea el problema de salud que tenga, sea usted, Señor, escuchando el clamor, Padre eterno, esa necesidad que hay, Señor, de sanidad, Padre eterno. Si a usted le place, Señor, levántelo, Señor, levántelo en el nombre de Jesús. Aquel especialmente, Señor, que está pidiendo, Señor, porque sea fortalecido, Padre eterno, de crecer espiritualmente. Aquel que también está pidiendo que no le mandes pruebas, Señor, no sabe lo que está pidiendo, Señor. Porque las pruebas son parte de nuestro crecimiento, Padre eterno. Porque las pruebas son necesarias, Señor, para poder, Señor, estar cada día más de tu mano, Señor. Tú dices en tu palabra que al que amas, reprendes, Señor. Porque nos has tomado como tus hijos, Padre eterno. Porque si no, seremos llamados bastardos, Señor. Porque si nosotros no queremos pruebas, te estamos diciendo a ti, Señor, yo no quiero que tú seas mi Padre.
Señor, que podamos entender esas partes, bendito Dios. Aquel, Señor, que está viviendo una situación difícil, Señor, dale las herramientas, fortalécelo, que pueda entender que debe buscarte más, Señor, que pueda entender, Señor, que es necesario estar más en tu presencia, Señor, para poder enfrentar esa situación que está viviendo, que no tiene que alejarse, Señor, sino que acercarse más a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Aquel que está enfermo, Señor, levántalo, Señor. Hay quienes que están enfermos a causa de su mismo descuido, Padre eterno, por su forma de alimentarse, Señor, porque no se cuidan, bendito Dios. Otros, Señor, porque hágame quien me va a quitar. Hay personas que ponen su cuerpo en sacrificio, Señor, de una manera que dicen, este cuerpo tiene que caminar. Lo sacrificamos y no debemos entender que este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo y que debemos de cuidarlo, que no debemos de sacrificarlo tanto. Hay una palabra por ahí que dice soporta estoicamente. ¿Por qué dice así? Es aquella persona que no le importa el dolor y aquella situación que está viviendo y dice, no, te tenés que someter, cuerpo, porque tú no vas a hacer lo que tú dices. Soporta estoicamente. Y esa era una tribu llamada de los estoicos, que ellos creían que el cuerpo para nada servía, que para nada valía, y que lo debían de someter y que lo debían de sacrificar y todo, y no le debían de complacerlo a ese cuerpo. Soporta estoicamente, pero esa está errado, porque este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, al cual debemos de cuidar también. Y también es el cuerpo de Cristo, es un miembro también del cuerpo de Cristo, y por eso debemos de cuidarlo, y también porque es tuyo, Señor. Por eso no podemos maltratarlo, no podemos dejar de alimentarlo correctamente, no debemos de descuidarlo para que se enferme, no debemos de saturarlo tanto de trabajo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, en esta mañana. Gracias. Gracias por esta palabra que nos han dado, Señor. Esa palabra de sabiduría, Señor. Gracias. Gracias por este momento, mi Dios. Bendigo tu nombre, Señor. Bendigo tu nombre. Gracias, mis hermanos, por haber estado conectados. Gracias. Que el Señor me les bendiga en este hermoso día. Que el Señor me les ministre. Y no se olviden de leer su palabra, de leer su Biblia, de orar, de clamar por otros, porque por nosotros Él ya sabe de que tenemos necesidad. Descansemos en Él. Ya no corramos. Como decía la vez pasada, no andemos del ton al son golpeando como aquella chibolita. Ya no. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Esperemos en Él. Y así como Job dijo, me despido con esto. Así como Job dijo, y si Él me matare, yo voy a esperar en Él. Conocemos bien la historia de Él. Y después la mujer viene y le dice, maldice a tu Dios y muérete, porque Él lo perdió todo. Y nosotros con la pequeña cosita que perdemos ya estamos llorando, estamos en el valle de lágrimas. Lo digo por mí, yo no sé usted. Pero Job dijo, sí, es cierto, él vivió mucho, sufrió mucho. Y llegó un punto en que dijo, no sé si me acuerdo muy bien, pero dijo, ¿por qué no me morí en el vientre de mi madre? No sé si en algún momento usted ha dicho eso, por las penalidades o las situaciones que ha vivido.
porque estaba angustiado, estaba desesperado por todo lo que había pasado. Pero en todo eso no pecó contra Dios. Él se lo decía para sí mismo. En su amargura, en su dolor, en su desconsuelo, ya vémosle. No importa lo que usted está pasando, hermano. Alabe a Dios. No es fácil, yo sé. Aquí está un hombre que ha hecho cosas y ha dicho cosas. Si le contara, de las cuales me arrepiento de algunas. De veras que sí. Pero he decidido esperar en Dios. Ya suficiente, basta ya, el tiempo pasado ya. Pero bueno, Dios me les bendiga. Gloria sea al Señor por esta palabra. Bendigo el nombre de mi Dios, se les quiere mucho. Bendiciones para todos, feliz día. Me despido de ustedes. Gloria sea mi Dios y Padre Celestial.